Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas noches. Gracias. Déjame acomodar aquí. Gracias por estar hoy en compañía de Marco Ontiveros Presenta. Hoy, en este rico viernes, primer viernes del mes de junio del 2020, viernes 5 de este mes. Y hoy tendremos un gran tema. Antes de compartirte el tema, permíteme hacer los anuncios respectivos. Estaremos platicando con nuestro amigo Héctor Martínez. Ahorita te enseño la imagen. Estamos transmitiendo en vivo a través de dos fanpages. Por un lado, en Tu Coach de la Felicidad y por otro lado, en Mis Eventos Online. Por las dos fanpages, hoy estamos transmitiendo. Si tienes comentarios, si tienes preguntas sobre el tema de hoy, por favor, escríbelas en el chat
para que a lo largo de nuestra presentación se las vayamos, si son preguntas, se las vayamos haciendo a nuestro invitado, si son comentarios, también. Si tienes alguna consulta especial, diferente al tema que estaremos manejando, te invito a que lo hagas directamente a través de mi WhatsApp. Es un WhatsApp de Estados Unidos, lo tienes ahí en la pantalla, +1 954 595 8004. Nuestro patrocinador de Marco Ontiveros Presenta es Mis Eventos Online. Y puedes ingresar, por supuesto, para ver qué eventos tenemos. Casi tenemos un evento online al mes. Y lo puedes consultar en la página que también tienes en pantalla, www.miseventos.online, www.miseventos.online. Y hoy el tema que tenemos es un tema interesante, un tema que, pues digamos, a los adultos, a lo mejor en edades tal vez de los 25 años hacia adelante, aunque pueden ser de los 18, pero mayormente hablemos de los 25 hacia adelante. Ahorita nuestro invitado nos corroborará, yo creería que sí, esa edad para arriba. Andragogy, la ciencia para educar al adulto. Así que, sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a mi amigo. Déjame encuentro mi mouse porque se me pierde. Espera. A mi amigo Héctor. Aquí lo tenemos, Héctor Martínez. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido hoy a Marco Ontiveros Presenta con este rico tema. Primeramente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Marcos. Pues yo te agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con todos ustedes y pues como lo decías, el tema es bien interesante y creo que vamos a aportar mucho. Y cuando hayan preguntas, pues pueden hacérmela con mucho gusto. Yo estaré aquí pues para responder, ¿verdad? Yo te agradezco mucho la invitación y espero entregarles mucho nivel cognitivo, como lo decimos en la universidad. Eso me parece bien. Mira, tenemos algunos saluditos, si me permites. Nos dice Adolfo Ruiz, saludos desde Santa Rosa. No sabré yo en dónde se encuentra Santa Rosa. Adolfo, ¿me pudieras poner en qué país? Si está en México, en alguna parte de este globo terráqueo. Nuestra amiga Bruni Pizarro, que se encuentra en Puerto Rico, nos dice, hola, buenas noches, saludos desde Puerto Rico. Una gran amiga, esta otra persona, otra gran amiga, Hilda Corona, ella se encuentra en Canadá, nos dice, hola, besos, querida amiga, de mucho cariño y con mucho respeto nos decimos pérfidos, pero eso es con mucho cariño, estimado amigo Héctor. Sol García, otra gran amiga en la Ciudad de México, nos dice, hola amigo, buenas noches y saludos para Héctor. Mucho Gracias. gusto. Nancy nos dice, hola, buenas noches, saludos. Así que, pues arranquémonos con el tema. La andragogía, que es la ciencia para la educación en el adulto, tiene, digamos, pocos años, al menos te hablo de mi experiencia, que Claro, ha tomado como revuelo. No significa que no haya existido, es significa correcto. que es como ahora, por ejemplo, en el momento en el que nos encontramos estando en casa, pues ya existía el Zoom, ya existían otras plataformas, pero llegado en marzo del 2020, ¡pum!, se dispararon. Entonces, la andragogía es más o menos similar. Ya existía, ha existido durante muchos años, pero no todos la han ocupado, no todos la conocen, y a lo mejor, quizá del 2000 hacia acá, quizá 20 años sería como donde más se ha ido ocupando, y más todavía, me atrevería yo a pensar, a lo mejor los últimos 5 años con mucha más fuerza, porque es un tema que se empieza a manejar. Nos dice nuestra amiga Hilda Corona, pérfido querido, ¿ves cómo qué bueno que te anticipé, querida amiga, nuestro amigo, nuestro invitado Héctor, porque si no, puedes decirle también con mucho cariño a Héctor, porque también es un gran ser humano y aguanta, como decimos en México, aguanta con mucho cariño y con mucha fuerza los comentarios ricos, porque finalmente todos son bien intencionados. Así que, Héctor, te doy la bienvenida y cuéntanos como las bases de esta hermosa ciencia, andragogía, y luego ya vamos platicando y vamos comentando. Déjame decirle a la gente, como lo inicié, si tienen comentarios, preguntas con relación a la andragogía, a la educación del adulto, o tienen dudas, o tienen aportes adicionales a los que nos va compartiendo nuestro invitado, por favor, escríbanos en el chat, o si quieren saludarnos también.
escríbanos en el chat. Así que, Héctor, la palabra es tuya. Te agradezco mucho, Marco. Pues bien, sí, la andragogía realmente es un término que no es nuevo, que si bien es cierto, como tú lo decías, tal vez unos 10, 8 años para acá se ha vuelto a tomar como de moda, ya es una ciencia que 450 años antes de Cristo ya era utilizado. Claro. Estamos hablando de que esta ciencia pues viene de las escuelas de pensamiento desde la época aristotélica, ¿verdad? Platón, Aristóteles, pues ya ocupaban de esos términos andragógicos. Ahora, ¿qué es la andragogía? Pues tendríamos que irnos un poquito a la etimología de la palabra, ¿verdad? Andragos, adultos, gogía, ciencia. O sea, es la ciencia de la enseñanza del adulto. Lo que para el niño o joven es la pedagogía, donde peda niños, gogía ciencia, la andragogía es para el adulto. Eh, Hay que tomar ciertos elementos importantes. La pedagogía toma mucha fuerza después de ciertas características de revoluciones que existieron durante todo este proceso desde que se conforma pues nuestro planeta Tierra, cuando aparece el ser humano, y de ahí empieza a haber una cantidad pues de metodologías de enseñanza, ¿verdad? Entonces sí, la andragogía no es algo nuevo, sino pues viene de la época Para atrás, aristotélica. claro. Es correcta. Claro, claro. Pero sí, definitivamente tiene poco tiempo que no es que no se use, tiene poco tiempo que empezó a darse a conocer mucho más. Tú en la universidad, les comparto que Héctor es rector de Andragogy Autonomous University, que tiene sedes tanto en Miami como en, yo le digo con mucho cariño, Guate. Sí. Y entonces, cuando uno está al frente de una universidad que además lleva por nombre justamente la andragogía, es como un compromiso más fuerte el ir aplicando de mejor manera esta ciencia, ¿no? Es correcto. De hecho, ¿cómo es que realmente toma fuerza la andragogía? Nosotros vamos a hablar un poquito, vamos a retroceder pues muchos años atrás para ponerlos en contexto. A ver si me hago joven al retroceder. A ver si a mis 30, Sí, mis 20, si ya ahí le detenemos. vamos a ver si nos hacemos jóvenes porque tendríamos que retroceder más o menos al año 7500 antes de Cristo. No tanto. O sea que ahí creo que... Déjame Bueno, compartir unos saluditos, permíteme tantito. Nos dice claro. Bruni, saluditos a tu invitado Héctor. ¿De dónde es el caballero? ¿De dónde eres, estimado amigo? Bueno, yo vivo en Guatemala. Desde Guatemala tenemos el bien haber de poder representar a una universidad que está en Miami. Trabajamos mucho en el Trifinio, Guatemala, Salvador, Honduras y también en algunos países sudamericanos dando educación andragógica. O sea, es irónico porque las universidades pues deberían de haber educación andragógica. Eso no significa que la pedagogía tenga que pelear con la andragogía, pero a esto nos dedicamos. Hay elementos importantes que separan e identifican el por qué unos se entregan vía la pedagogía y por qué otros se entregan vía la andragogía, que lo vamos a estar viendo en este tiempo, ¿verdad? Oye, ¿sabes quién está con nosotros? Una gran amiga mutua. Carveri. Fue el puente para yo tener el honor de conocerte. Carveri nos dice saludos de, nos presume, República Dominicana, bello país, bello lugar en donde se encuentra. Un fuerte abrazo, besos a nuestra amiga Carveri, que debo decirte... Igual, sí. Que entre otras cosas que hace Carveri, en Guatemala debe de haber un refrán similar. En México, cuando estás muy ocupado, dices, cuando tienes muchas actividades y estás como muy saturado de actividades, normalmente dices que los sábados vendes pozole o los domingos haces adobes,
como para decir que pues, no tienes muchas cosas que hacer. En el caso de Carveri también tiene muchas actividades y adicionalmente es directora ejecutiva de una de las estaciones de radio por internet que hemos generado a través de la empresa que tengo con Erika allá en Florida, que se llama Radio Dones y Talentos. Ella es la directora y sí, está al frente de un programa, así que pues besos hasta República Dominicana. Igual, saludos a ti, Carveri. Muy amiga mía también. También, por supuesto. Ilústranos, estimado amigo, con esta posibilidad de no pelear, a veces empatar, pero a veces también diferir, si es andragogía contra pedagogía y o con pedagogía. Sí, claro. Como te comentaba, esto tuvo que ver mucho en el año 7500 antes de Cristo. Hay una primera revolución en el pensamiento humano. Lo que sucede en esa oportunidad es que es cuando el ser humano tiene la oportunidad de poder excederse en ese tipo de productos o de cultivos. Hablemos de la agricultura. Pues la gente pudo tener la oportunidad de excederse en sus cultivos, pero ¿qué podían hacer con ellos? Entonces tenían demasiado, perdían demasiado producto, y entonces ahí nace la primera revolución, que es el mercado, porque es cuando pues empieza a haber ese intercambio de productos a través del trueque, porque a mí me sobraba pues arroz, me sobraba frijol, me sobraba maíz, y a ti te sobraba carne, podíamos hacer ese tipo de intercambios, y entonces nace lo que hoy llamamos mercado. Pero, y esto viene haciendo una cantidad de elementos importantes, porque la gente empieza a observar y sin saberlo, a utilizar mucho el método científico, observa cómo puede ir mejorando, etcétera, hasta que llega una segunda revolución que más o menos fue en el año, bueno, fue en 1870, que fue la revolución industrial. En la revolución industrial hay algo interesante, empiezan a crearse los procesos. Entonces, la gente tenía que especializarse en ciertas actividades, lo que permitía que entonces se pudieran hacer más productos. Y había gente que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la fábrica de Ford, de Henry Ford, había gente que se especializaba en las puertas, en cómo colocar las ventanas, otros se especializaban en los neumáticos, otros en los motores. Entonces, en esa época se necesitaba de personas que tenían que tener una especialización y un conocimiento para cada parte del proceso. Y es en la misma época en que empiezan a nacer las universidades, donde empiezan a nacer las escuelas, y se hacen en función de esa cultura que nace a través de la segunda revolución, que es la revolución industrial. Si nos damos cuenta, pues así es como está hecha la educación, está por momentos estancos. Hay primer grado, segundo grado, esto tiene que saber cada persona de primer grado, segundo grado, y así se va el proceso. No quiere decir que sea malo, fue algo que tenía que hacerse porque en su tiempo era necesario. Tenía que haber gente que necesitaba tener ese conocimiento para poder pues cumplir con las exigencias de esa revolución industrial, ¿verdad? Ahora bien, más o menos pasando la revolución industrial, antes de los años 50 sucede que el mundo se enfrasca en dos grandes guerras. Y las guerras también provocan unas disrupciones en el proceso productivo. Los hombres se van a pelear, las mujeres se quedan trabajando, tienen que tener mucho conocimiento, ciertos hombres quedan como supervisores, empiezan a ver esas posiciones de yo tengo que saber las cosas, yo te tengo que enseñar a que tú puedas hacer construcción, en este caso material bélico, granadas, tanques, cohetes, armas, etcétera, y empiezan a haber una serie de cambios en el proceso cognitivo de la enseñanza, aprendizaje en ese momento, que era también parte de la época. Pero ¿qué pasa? Cuando acaba la guerra, había una ARPA, se llamaba, pues lo secreto que tenían, y era una serie de computadoras del tamaño de un cuarto, y que se interconectaban, ¿no? Que eran grandísimos. Yo no sé, alguien debe de recordar que
al principio eran unas tarjetas perforadas que uno metía en el computador, que eran grandísimos y apenas hacían un proceso de conexión. Tal vez era una palabra, era un número, era una suma, una resta, y hoy por hoy todo se ha reducido de tamaño, pero hemos obtenido mejor velocidad y ha sido más eficiente ese tipo de elementos. ¿Qué pasa con eso? En esa época, a través del ARPA, pues nace la unión de computadoras, lo que hoy conocemos como la Internet. Y a la vez, pues nace también el www como la llave de conexión de toda esa unión de computadoras que hoy conocemos como la web. Entonces es allí donde lo que provocamos es una hiperconexión. Y esa hiperconexión lo que hace es que todo el mundo está conectado. Hay correos electrónicos, redes sociales, mensajería instantánea, teléfonos inteligentes. ¿Y qué es lo que pasa? Al ver ese tipo de cambios, esos procesos que se iban dando, hay un personaje, Peter Drucker. En 1969, él predice algo interesante. Y se lo estoy acortando rápido para entender un poquito por qué la andragogía y la pedagogía. Él dice que va a llegar un momento donde el conocimiento, la educación, va a ser mucho más valioso que la tierra, que el trabajo, que los activos financieros, y porque él miraba ese tipo de procesos. Y eso fue en 1969. En el año 2005, unos 10 meses antes de su muerte, él anunció: ya estamos en la era del conocimiento. O sea, él dice, 2005, iniciamos con la era del conocimiento. Peter Drucker pues muere el 11 de noviembre de ese año, de muerte natural, en California, pero dejó ya establecido de que nosotros estamos en la era del conocimiento. Ahora, ¿cómo es que Peter Drucker empieza a manejar ese tipo de pensamientos? ¿Por qué es que él afirma que ya estábamos en la era del conocimiento? Pues lo que hizo fue retroceder a las llamadas escuelas filosóficas, las escuelas de pensamiento, donde habían corrientes importantes de educación. Era una manera diferente de educar. ¿Dónde fue que cambió la forma de entregar la educación? Pues en la revolución industrial. Antes era aprendiz maestro, y así era como todo el mundo entendía. Ese aprendiz maestro es una relación muy andragógica, porque el aprendiz tenía que ser una persona ya adulta, una persona que tenía conciencia, que ya tenía una experiencia de vida, ya tenía una experiencia familiar, y el maestro era el que sabía todo, y entonces se trasladaba la información. Claro. Déjame compartir algunos saluditos, si me lo permites. Dice ¿Claro? José Ramón García, un saludo para el doctor Martínez desde Honduras. Honduras. Perfecto, Ramón. Tere Garza desde mi bello Monterrey nos dice saludos, gracias. Jani desde el Estado de México, en la República Mexicana, nos dice saludos desde México. Familia Patier, nos encanta el tema, gracias. Desde Miami, nuestra querida amiga Raiza López nos dice saludos desde Miami, bendiciones, gracias por estar haciéndose presente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con nuestro invitado, y específicamente el tema es hoy andragogía, la ciencia de la educación al adulto. Bueno, aquí está nuestro invitado hoy, Héctor. Estaremos compartiendo este rico tema y bueno, ya nos está empezando como a cimentar las bases y nos está quitando un poco de la venda que pudiéramos tener en los ojos para las personas que no conocemos o no conocíamos lo que significa la andragogía y cómo nace. Así que adelante, estimado amigo. Nos dice, permíteme tantito, nos dice nuestra amiga Liliana Valdés, que se encuentra en el estado de Jalisco, en la República Mexicana. Saludos. Gracias, querida amiga. Listo. Adelante. Ok. Sí, pues bueno, te comentaba, Marcos, entonces, ¿qué pensamientos? O sea, yo solo me imagino un poquito eso que Peter Drucker tenía en la cabecita y decía, bueno, ¿y por qué está sucediendo eso?
y era porque estábamos regresando a las raíces de las escuelas de pensamiento. Eh, eh, pues habían corrientes importantes que en esa época había una pugna entre los sofistas, entre las escuelas aristotélicas, estaba la ontología, que metía un poquito con respecto a la teoría. Pues era interesante el saber ese tipo de pleitos, y hay que entender un poco. Los sofistas decían que ellos afirmaban más bien que si uno como ser humano no demostraba que lo que estaba diciendo, que lo que estaba enseñando no existía, entonces eran puras mentiras, ¿verdad? Okay. O sea, ahí no cabía la posibilidad de que podían haber entes extraños ahí que te podían dar conocimiento, sino tenías que demostrar de que lo que decías tenía que existir para decir que era verdad. Pero de ahí nace lo que es la epistemología del conocimiento, que es el saber, o sea, es la ciencia del saber. ¿Por qué es que nosotros debemos de entender que no necesariamente lo que existe es lo que realmente tenemos que aprender? Aristóteles, a través de su escuela ontológica, pone las bases de lo que hoy vemos como la física y la mecánica cuántica, ¿verdad? Que aquellos movimientos raros. Alguien que conoce muy de física y mecánica debe entender, pero si nos explican cómo es que funciona, nosotros decimos, puchica, esto no existe lo que ellos nos están diciendo. Entonces, ahí nos tendríamos que volver entre sofistas, ontológicos o epistemológicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la revolución industrial? Pues lo que provoca es que tiene que existir un maestro, que tiene que existir alguien que tiene el conocimiento y tiene que trasladar todo el conocimiento al alumno. Eso le llamamos nosotros el conductismo. Ellos tenían que provocar un cambio de conducta en las personas a las que les estaban dando información para que pudieran hacer el trabajo. O sea, conducto, sustancia. Yo tengo la sustancia en mi mente, en lo que yo sé, lo traslado a mi alumno y él tenía que aprender. Entonces ahí nace el conductismo. Pero también ahora nos hemos dado cuenta que los adultos, a través de ciertas experiencias, aunque no sea educación reglada, obtienen conocimiento. Entonces vuelven a tomar realce escuelas como el empirismo. Entonces, una persona que aprende es empírico, dice, pero eso es parte de una escuela filosófica que existía en la época de Aristóteles. Entonces, quiere decir que sí podemos nosotros tener conocimiento a través de ciertas experiencias, aunque no tengamos una educación reglada, ¿verdad? Ok, déjame compartir otros saludos, estimado amigo. Nos dice Bruno Pizarro desde Puerto Rico. Sí, gracias, estoy entendiendo, y nos comparte excelente tema. Gracias, querida amiga. En México, nuestra amiga Maru Espino nos dice, hola mi vida, saludos y felicitaciones para ti y para el doctor. Es un súper tema. Gracias, gracias. Mi gran amigo Daniel Castillo nos dice, saludos Marquitos, en la Ciudad de México. Un gran abrazo, estimado amigo, gracias. Nos dice nuestra amiga Raiza López, entonces, pregunta para ti, estimado amigo, entonces, ¿los coaches también hacen uso de la andragogía? Es correcto, claro que sí. La andragogía, como bien dicen, ahora es interesante porque la andragogía tiene su base a través de una metodología que le llaman constructivismo, o sea, el construir tu propio conocimiento. Y entonces ahora los adultos, como tienen cierta experiencia de vida, experiencia laboral, experiencia familiar, y todo ese tipo de experiencias te va dando una serie de bagaje, o sea, te entrega también conocimiento. Lo único es que no tenés aquel papel, aquel certificado que te dice que tú tienes ese tipo de conocimiento. Entonces tú tienes que ir en la búsqueda de que alguien diga, ok, tú tienes ese conocimiento, yo te voy a decir, te voy a certificar de que tienes ese conocimiento.
Los coaches también aplican ese tipo de información porque a través de su experiencia también lo entregan a los demás. O sea que sí se utilizan también parte de la andragogía. Y ahora en este tiempo en donde, si bien nos decías que en la primera, segunda guerra mundial hubo una disrupción con relación a la educación, ahora, no sé, 60, 80 años después, más o menos, estamos en esta situación en donde obligadamente también deberá de haber una disrupción con relación al aprendizaje. Es correcto. Antes era más difícil el poder encontrar información. ¿Cómo se comunicaba la gente? La gente, pues antes de que existiera este tipo de teléfonos móviles, sino los famosos teléfonos, pues con una llamadita, luego decían, miren, supiste lo que le pasó a tal persona o a cual persona, y tal vez la noticia ya tenía más de 1 o 2 o 3 semanas, pero entonces entre los pueblos se reunían en los parques, se reunían en los lavaderos, en los mercados, y ahí se daban la comunicación, ¿verdad? Hoy por hoy ya no es así. Hoy estamos con una ventaja a través de las redes sociales porque nos da la inmediatez de la información. Y entonces, ¿qué es lo que provoca? Provoca que entonces la gente, como tiene mucha información, tiene que empezar a diferenciar entre qué es lo que sí es verdad y qué es lo que no es verdad. Y nos pasa ahora con el COVID, ¿verdad? Que a veces empiezan a lanzar, no, que tomes unas cuantas, 3 o 4 gotas de cloro y te curas, cuando sabemos que a veces el cloro puede ser tóxico, o no sé, hay un montón de mala información y tenemos que informarnos de buena forma para poder saber si lo que nos están dando es bueno o no. Déjame compartirte, ahora que lo estás mencionando justamente, sucedió algo, seguramente lo has de haber escuchado. Déjame antes de eso compartir este comentario que nos hace nuestra amiga Hani. En México, el sistema abierto para adultos se llamó MED, Modelo de Educación para la Vida, justo como lo menciona nuestro invitado. Cuando recién empezó el tema del COVID en Estados Unidos, del COVID-19, Donald Trump, no lo sé, habrá sido en el mes definitivamente muchos tenemos quién sabe qué cosa aquí y no nos damos cuenta del poder que ejercemos con la pura, el puro puesto, la pura responsabilidad que tiene. En el caso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se le hizo fácil decir una gran burrada, por decirlo de una forma que se escuche, porque podría decirlo de una manera más altisonante como me gustan. Dice, si la gente no quiere enfermarse, tómese, no sé, dijo algo de cloro, y con eso se van a sanar. Y al día siguiente, una cantidad impresionante de personas llegó al hospital porque estaba intoxicada por haber hecho lo que Trump dijo. Y él se justificó cuando le dicen que hay una cantidad importante de personas en el hospital. Por su recomendación, dice, bueno, es que yo lo dije en broma, las personas deben saber que no es cierto. Imagínate, ahora que dices que debemos diferenciar lo que sí y lo que no, también debemos, desde el otro lado, debemos asumir nuestra responsabilidad tú como, por ejemplo, como rector de la universidad, si tú dijeras que no funciona la educación para el adulto, siendo el rector, y lo dices como si fuera una broma, pero la gente que no te conoce, la gente que no está alrededor tuyo, va a decir, oye, no existe, no sirve, y evidentemente va a emitir comentarios que seguramente en contra de eso. A veces como que perdemos la idea. Imagínate el decir como presidente de un país como Estados Unidos, que para que no se contagien, para que se curen, toman en un vaso con agua, diluyan un poco de cloro, se lo tomen, y luego digan, él mismo se salga por la tangente, como se dice, diciendo, bueno, es que debemos ser inteligentes y no debemos hacerlo, debemos asumirlo. Qué impresionante, ¿no? Sí, eso es bien cierto. Ahora estamos inundados de mucha información en la internet. Pues hay muy buena información, hay muy buena educación, se podría decir, pero también hay mucho bluff. Entonces, en la andragogía, lo que hicimos ahora es que a través de una metodología llamada constructivismo, que si le ponemos en su mínima expresión en un concepto, significa saber hacer con el saber. O sea,
Saber, tenemos que aprender a saber hacer con lo que nosotros aprendemos de lo que la internet nos está dando. Pero para ello se necesita que nosotros como seres humanos, y eso es lo que aprueba, lo que da como elementos importantes de la andragogía es, debemos de ser comisarios digitales. Debemos de investigar si realmente la información que estamos recibiendo es la correcta, si tiene bases, si tiene fundamentos, si tiene bibliografía, para poder creer, porque hay tanta cosa también, así como hay cosas buenas, también hay un montón de mentiras, ¿verdad? Claro, déjame compartirte una pregunta que nos hace nuestra amiga Raiza desde Miami. ¿Quién es el verdadero creador de la andragogía? ¿Alexander Cap o Platón? ¿O quién? Realmente, tiene que ser de la escuela aristotélica, Platón. Para mí es Platón. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la etimología, viene la palabra griega andragos, adultos, gogía, ciencia. Ahora, como metodología, si ya viene más acá, ya es clan. Como metodología. Lo que pasa es que la palabra, hay que entender un poquito. Por ejemplo, la andragogía, ¿qué te permite? La andragogía te permite utilizar elementos como la heurística. La heurística es una característica donde la gente a través de descubrimientos, a través de resolver problemas por medio de la razón, de la experiencia, llegas a la eureka, ¿verdad? Entonces, la andragogía utiliza el heurismo, el idealismo, la dialéctica, el escepticismo, el racionalismo y el empirismo. O sea, son varios elementos que fueron creados en las escuelas de pensamiento más o menos en la era de Platón. Como concepto, sí viene siendo un poquito más acá como lo estamos manejando. Tú bien lo decías al principio, esto viene siendo, eso es de mucho más allá atrás, estamos hablando de 450 años antes de Cristo, y ahora lo estamos volviendo a retomar como ciencia, que tal vez unos 10, 12, 15 años, aunque hay elementos importantes, como en 1940 más o menos, ya se hablaba de las multiinteligencias, porque son parte o son herramientas que utiliza la andragogía para poder hacer su entrega de educación, de propuesta educativa. Claro, finalmente es un tema importante, un tema que nos permite abrirnos, mentalmente hablando, abrir nuestros horizontes, a tener más conocimiento, porque al final del día, quizá muchos se preguntan, hablando de gente adulta, gente que trabaja, gente que tiene responsabilidades, gente que el tiempo está como más disminuido porque es papá, porque es mamá, porque tiene que ir a la oficina, porque en fin, por muchas razones, es bueno conocer cómo la andragogía a los adultos nos ayuda para ir mejorándonos a través de esta misma metodología, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y aquí podríamos retomar algo bien importante. Como bien lo decías, la andragogía es para gente ocupada. O sea, es para gente que ya ha tenido esa experiencia y entonces necesita demostrar que con esa experiencia pues puede hacer cosas. Sabe hacer con lo que aprendió, sabe hacer con el saber. Entonces, sí es para la gente adulta. Aquí podíamos tomar nosotros la palabra autoridad, si queremos hablar un poquito en función de las empresas. Autoridad no significa ser una persona que da órdenes, no significa que sea un capataz, porque si nosotros volvemos a la etimología de la palabra, autoridad viene de la palabra auctoritas, y auctoritas significa el que enseña. Eso quiere decir que aquella persona que tiene autoridad es la persona que sabe enseñar. Entonces, por eso es que cuando uno le dicen él es una autoridad en la materia,
es porque es una persona que sabe mucho de la materia, pero no solo sabe enseñar para que otros aprendan a hacer con ese saber. Autoritas, el que enseña. Entonces es una persona que quiere tener autoridad, que quiera ganarse la autoridad en las empresas, con los amigos, tiene que saber enseñar. Entonces puedo poner un ejemplo muy sencillo. Mira, para que tú puedas cargar esta silla, tú lo que tienes que hacer es hincarte total, levantas un poco la silla y poco a poco te vas levantando para que no te arruine la espalda, porque si la levantas de un solo sin haberte hincado, te podés arruinar la espalda. Entonces uno dice, ok, perfecto, entonces voy y aprendo. Entonces, ¿y quién te enseñó a que así tenías que levantar la silla? Pues fue Héctor Martínez. Él tiene autoridad en lo que está diciendo. Y por eso es que hay que checar ese tipo de elementos. El que tiene autoridad es el que sabe enseñar. Entonces, un buen andragógico, una persona que enseña al adulto, tiene que tener autoridad. Claro, déjame compartirte un comentario más de Raiza López. Nos dice, gracias a la pregunta que respondiste de quién finalmente pudiera ser el creador. Y nos dice también, pedagogía tiene en parte andragogía, ¿cierto? Un pedagogo no solo se enfoca en la infancia, entonces también es un andrágolo. Pregunta para ti, son dos preguntas. Sí, pedagogía tiene parte andragogía y la otra pregunta, un pedagogo no solo se enfoca en la infancia, entonces también es un andrágolo. Es correcto. Lo que pasa es que en principio la pedagogía es la ciencia de la enseñanza del niño, pero por la forma en que se desarrolló la educación después de la revolución industrial, la pedagogía como que toma un upgrade o como que toma un peldaño, un grado más, y es que se convierte en la ciencia de la enseñanza. Y así es como la mayoría de gente conoce la pedagogía como ciencia de la enseñanza. Pero en su concepto base es la enseñanza del niño. La andragogía no pelea con la pedagogía, sino se complementan, porque hay muchas metodologías pedagógicas que sirven a la andragogía. Hablemos del constructivismo. El constructivismo también se utiliza en la pedagogía y también se utiliza en la andragogía. Aquí hay que entender un poquito los procesos que han ido cambiando durante todo este periodo. Muchos de nosotros aprendimos a través de la memoria, éramos muy memorísticos, éramos muy estructurales. Aprendimos el idioma español, verbo, sustantivo, predicado y todo lo demás era muy memorístico. Pero ¿qué pasó? En el tiempo nos empezamos a dar cuenta que la gente no se comunica de una manera memorística estructural, porque uno no dice, oye, tú tienes el verbo mal aplicado y fíjate que tu sustantivo no lo indicamos. Es pura comunicación. Después de mucho proceso, los estudiosos de la enseñanza se dieron cuenta que lo que pasaba con nosotros era más semántico comunicativo y empiezan a hacer la metodología de la semántica comunicativa, o sea, el significado de las palabras a través de la comunicación. Un niño chiquito, ¿cómo aprende? Llega con su papá y le dice, papá, vamos a ir al cine ayer. ¿Cómo así, mijo? Le dice uno. Que si vamos a ir al cine ayer, no, mijo, vamos a ir al cine mañana. Entonces el niño dice, ok, aquí me confundí de palabra, empiezo a entender, y entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente no solamente lo memorístico estructural, sino también hay una semántica, un significado de palabras en la comunicación. Luego vino la semiótica comunicativa, luego vino el constructivismo, y hoy por hoy, ¿cómo es la educación? Vía competencias educativas. Claro, y fíjate que hablando de estas competencias, estamos encaminándonos, estimado amigo, hacia el cierre de nuestra presentación, de nuestra rica charla, en donde poco a poco nos has ido quitando las vendas que tenemos en los ojos en estos conceptos. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que podemos nosotros hacer más cosas a través de competencias, entendiendo competencias, no competir, sino una competencia tiene 3 elementos, el saber hacer y querer hacer. Claro. Mucho más productivos. Y déjame irme un poquito más hacia atrás. En la República Mexicana y seguramente en muchas partes del mundo, o muchas universidades del mundo,
estoy hablándote posiblemente a principios del 2000, 2005, en México empezaron a darse cuenta a través de las universidades o de los institutos politécnicos que cuando tú te graduabas, por ejemplo, de contador, o te graduabas de ingeniero, o te graduabas de lo que fuera, difícilmente podías tener una buena relación de contacto, una relación humana con tus compañeros de trabajo. Entonces, lo que hacían era un buen contador, un buen ingeniero, una buena, etcétera, trabajaba solo, estaba en su despacho, estaba en su oficina, y entonces hacía su desempeño, pero no tenía contacto con las demás personas. Y más o menos estimo entre el 2000 y 2005 en la República Mexicana hicieron un cambio. Hay las universidades se llamaron ahora, empezaron a cambiar de nombre a universidades politécnicas, en fin, empezó a darse un cambio de nombres, también con los institutos tecnológicos superiores, agregaron este elemento fundamental, y entonces muchas organizaciones, tanto educativas, seguramente como no educativas, cambiaron el contenido de sus carreras, y entonces empezaron a trabajar en competencias, al darse cuenta que se graduaba un ingeniero, se graduaba un contador, pero era mal compañero, porque no tenía empatía, no tenía trabajo en equipo, no tenía liderazgo. Entonces empezaron a cambiar en los planes de estudio, de tal manera que yo estimo que 2005, un poco más, un poco menos, muchas universidades, muchos institutos tecnológicos, en fin, muchas escuelas cambiaron sus planes de estudio a esto que tú compartes, que tiene que ver con competencias. Déjame hacerte unos comentarios más. Nos dice Flavio Reyes, saludos doctor Héctor, un abrazo. Nos dice Jani, bueno, Alberto, el esposo de Jani, de la familia Patier, la andragogía solo es para los adultos sobre un conocimiento que él ya tiene y por los procesos cognitivos que se van perdiendo al paso de los años, se transforma en la asimilación de conocimientos. Gracias por compartir. Y Raiza nos dice, me encanta el tema, siempre enriqueciendo nuestro aprendizaje y conocimientos, me encanta, gracias Marco, y a tu invitado, excelente y valiosa información. Adelante, estimado amigo. Gracias. No, pues fíjate que sí, nosotros en la universidad hicimos un cambio total con respecto a cómo se presenta la educación. La educación por lo general es la universidad quien propone la malla curricular de estudios. Entonces ellos son los que dictan qué es lo que tienen que aprender. Pero cuando se van a la práctica, pues realmente es muy pocas personas tienen las habilidades para poder poner eso en práctica. Y la práctica la va adquiriendo en el proceso del puesto de trabajo. Entonces, las empresas entregan un perfil de puesto y entregan funciones de puesto. Entonces, nosotros debemos de adaptarnos a ese tipo de perfil y de funciones. Lo que se hace con la universidad es que definimos al revés. Nosotros ya no decidimos quién es no desarrollamos la malla curricular, sino definimos cuáles son las competencias que debe de tener un profesional en cada una de las carreras, y en función de las competencias se define mejor la currícula, de tal manera que una persona que se gradúe en administración de empresas puede tener habilidades blandas y habilidades duras diferentes a otro que también se gradúa, porque va a depender mucho de la especialización que se desea. Entonces, sí es importante, y esto es parte de la andragogía. ¿Por qué? Porque la andragogía lo que hace es que parte del ser para saber y conocer cuánto sabe, para enseñar lo que le hace falta para terminar siendo nuevamente un ser, para último tener. Es un juego de palabras, pero lo que se pretende es cuánto sabes, cuánto has aprendido, te lo calificamos, te enseñamos lo que te hace falta y te entregamos esa cantidad, porque aquí no es conocimiento, no es enseñanza, aprendizaje como tal, sino es tus competencias, qué habilidades tienes. Por eso es que dicen los de Google, pues ya no te contratan, o sea, estas empresas no te contratan por tu título, te contratan por tus habilidades. Claro. Entonces, ahora las universidades tenemos que hacer ese cambio, tenemos que desarrollar esas habilidades y empoderar al alumno para que él pueda aprender y saber hacer con lo que tenga que saber para poder hacer. Entonces, claro, esa es la gran diferencia de la andragogía con el corte tradicional de las universidades que utilizan metodologías pedagógicas siendo universidades. Claro. Estamos acercándonos ahora sí, mi estimado amigo, al cierre de nuestra transmisión. Compártenos, por favor,
las redes sociales de la universidad, cuéntanos un poco de la universidad, con quien nuestra amiga, la organización internacional Med2 y también USA Campus tienen el convenio. Compártenos un poco de la universidad y los medios de comunicación que puedan ser a través de Carveri, a través de USA Campus o directamente contigo o con la universidad. Claro que sí, pues bien, nosotros pues somos una universidad no tradicional, somos una universidad que nos aprovechamos del poder de la web para poder otorgar. Hoy podemos decir que ya no podemos decir que el que tenía la información tiene el poder, porque ahora la información está en la internet y lo que estamos haciendo nosotros es aprovecharnos de esa información para poder empoderar al estudiante y entregar educación de nivel terciario. Y por supuesto, nos pueden buscar en la página www.aaun.university o también en www.aaun.education y ahí les podemos conseguir mucha información. Y por supuesto también con USA Campus, con Head2 y Med2, hemos realizado una serie, hemos realizado unas alianzas estratégicas de tal manera que nosotros podemos también ofertar pues nuestra gama de carreras universitarias de nivel terciario para las personas que así lo desean, pero también nosotros desarrollamos a través de unas certificaciones internacionales todas esas habilidades que ustedes pueden obtener para facilitarles y transformar esas habilidades en unidades meritorias académicas, o sea, entender cuánto saben, cuánto saben hacer con el saber. Necesitamos mucha evidencia de eso y de esa manera decirles, miren, tú tienes que llevar tales y cuales cursos para que puedas obtener un título, ya sea un diplomado, un técnico universitario, una licenciatura, una maestría, un doctorado, y lo podemos hacer a través pues, de las alianzas estratégicas que tenemos con Med2, Head2, Carveri Mitchell, y contigo, Marcos, en USA Campus, por supuesto, como Andragogy Autonomous University, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias, amigo. Déjame hacer unas invitaciones, si me lo permites. En este mes, en el mes de junio, ya se enterarán que también tenemos un evento que estaremos organizando a través de la Andragogy Autonomous University y también con mis eventos online. Ya les diremos más adelante en qué fecha estamos organizando un evento. El de este mes, el del mes de junio, del lunes 22 al viernes 26 de este sexto mes del 2020, llevaremos a cabo la Semana Internacional de la Sororidad 2020. 25 mujeres, 25 conferencias. Tendremos conferencistas desde Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Francia, México, Perú y por supuesto nuestra amiga Carveri Mitchell de República Dominicana. Para más informaciones, para registros, ingresen a www.miseventos.online, busquen, naveguen un poco hacia abajo, busquen el evento Semana Internacional de la Sororidad 2020 o el logotipo, le dan un clic al nombre o al logo y los va a mandar a la parte del registro. Dentro de 8 días los espero a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 10 de la noche, hora de Miami, en nuestra transmisión en vivo. Estará con nosotros nuestra querida amiga Leti Rico. Dentro de 8 días estaremos platicando de radios por internet, programas de radio por internet, a través de nuestra querida amiga o con nuestra amiga Leti Rico. Y, estimado amigo Héctor, tengo esta frase que me gustaría que tú me ayudaras a leerla para que la gente, adicionalmente de toda la información que tú amablemente nos has compartido, bueno, se lleve esta información, esta frase, para que la podamos apuntalar. ¿Me ayudas? Claro que sí. Quien se atreve a enseñar, nunca deja de aprender. Me parece que es como importante. Hay un refrán que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, o que en la vida somos alumnos y maestros en algún solo momento. Entonces, me parece que cualquiera que sea la metodología, si nosotros estamos enseñando, garantizo que nosotros estamos aprendiendo. Déjame darte algunos comentarios más, permíteme. Es correcto. Nos dice nuestra amiga Ale Rivera, ella era docente, fue docente, hoy día es docente gozando de sus experiencias y ya el paso del tiempo. Nos dice: saludos, Marco, muy buen tema, doctor Héctor, gracias. Flavio, bueno, a Ale también la tendremos en el evento, Carveri también la tendremos en el evento, a Raiza también la tendremos en el evento de mujeres, 25 mujeres, estimado amigo. Flavio nos dice:
Estudiar en la Andragogy Autonomous University es una experiencia extraordinaria. El método de estudio rompe las esferas de lo tradicional, como nos compartía nuestro amigo Héctor. Lleva al estudiante a potencializar sus capacidades y enfocar su especialización. Un abrazo, estimado Flavio, gracias. Y nos dice Alejandra, nuestra amiga Ale Rivera, cierta la frase. Gracias, gracias. Y bueno, ¿alguna frase, alguna reflexión, algún comentario final para ir cerrando nuestra presentación? Pues lo único que me queda es no dejemos de aprender. Claro. Eso creo que es importante porque siempre hay cosas nuevas y las cosas viejas que se olvidan se recuerdan y después nos damos cuenta de que muchas cosas viejas se vuelven a activar. No dejemos de aprender. Eso, nos ayuda recordándonos nuevamente las maneras de comunicarnos y de poder estar en contacto con la universidad. Claro que sí, en redes sociales como Andragogy Autonomous University, tanto en Facebook, Twitter y Instagram. También las páginas son www.aaun.university o www.aaun.education y estamos para servirles. Marcos, yo te agradezco mucho Gracias, esta amigo. invitación. Con mucho gusto, te mando un gran abrazo. Gracias a la gente que amablemente estuvo hoy con nosotros. Y me parece que en la medida que nosotros, si lo aterrizo en la parte humana, en la parte de vida, me parece que en la medida que nosotros nos permitamos seguir aprendiendo, con toda certeza nos estaremos dando el permiso de enseñar y estaremos en un círculo virtuoso en donde enseño, aprendo, enseño, aprendo, enseño, aprendo, y eso es un gran pilar para una buena vida. Es correcto, ganamos autoridad. Claro, claro, por supuesto. Te agradezco muchísimo, estimado amigo. Igual, Marcos. Gracias por tu conocimiento, gracias por lo que nos compartiste, a la gente que amablemente también siguió la transmisión, gracias y los espero el próximo viernes, igualmente 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, 10 de la noche, hora de Miami, para nuestra charla con nuestra amiga Leti Rico. Gracias, reciban un gran abrazo, nos dice nuestra amiga Ale Rivera, círculo gozoso. Eso. Buenísimo. Sí. Gracias, estimado amigo Héctor, un abrazo a tu familia. Y igual a todo el mundo. Mediante muy pronto, cuando ya nuevamente las actividades empiecen a retomar su velocidad normal. Claro que sí. Gracias, chao. Nos vemos, chao.